Hola, buscadores de sabiduría. Bienvenidos a Espíritu Estoico. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque pueda sonar austero, es una de las llaves más poderosas para encontrar paz, fortaleza y claridad en un mundo caótico, las duras lecciones de vida que nos enseña el estoicismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, la ansiedad, el estrés o la frustración siguen acechándote? ¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las verdades más incómodas son precisamente las que pueden liberarte? El estoicismo, una filosofía de más de 2.000 años, no promueve la indiferencia ni la frialdad, sino la aceptación radical de lo que no podemos cambiar. Y el coraje para transformar lo que sí está en nuestras manos. Pero cuidado, no es un camino de autoayuda edulcorada. Es un espejo que refleja realidades incómodas, esas que muchos evitan mirar. En este video, exploraremos lecciones estoicas que duele aceptar, pero que, una vez integradas, te ayudarán a vivir con mayor propósito, resiliencia y libertad interior. Hablaremos de por qué el control es una ilusión, y cómo enfocarte en lo único que realmente gobiernas. La fugacidad de todo lo que amas, y por qué abrazar esto no es triste, sino liberador. Como los obstáculos no son enemigos, sino maestros, según Marco Aurelio, hasta una piedra en tu zapato tiene algo que enseñarte. ¿Por qué sufrirás más si insistes en negar lo inevitable? Si estás listo para dejar de luchar contra la corriente y aprender a nadar con ella, no te despegues. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para más contenido que desafía la mente y transforma hábitos. ¿Preparado para enfrentar estas verdades? Porque, como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Empecemos. Lección 1. No controlas casi nada, y eso está bien. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. Golpeas el volante, maldices el semáforo y revisas el GPS una y otra vez, como si con tu enojo pudieras hacer desaparecer los coches frente a ti. Resultado: llegas al trabajo estresado, con el día arruinado antes de empezar. Esto es un ejemplo clásico de algo que el estoicismo nos recuerda desde hace siglos: gastamos energía en intentar controlar lo que jamás estará en nuestras manos. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos estoicos más influyentes, lo resumió en lo que hoy llamamos la dicotomía del control. Su idea es brutalmente simple: existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no. ¿Qué si controlas? Tus pensamientos, tus valores, tus acciones. ¿Qué no controlas? El clima, la economía, el tráfico, las opiniones de los demás, e incluso si hoy te tocará una crisis inesperada. La ansiedad surge cuando invertimos esa ecuación, nos obsesionamos con dominar lo externo y descuidamos lo único que realmente nos pertenece, nuestra respuesta. Piensa en cualquier conflicto reciente en tu vida. Quizá discutiste con un familiar porque no actúa como tú esperabas, o te frustraste porque un proyecto no salió según lo planeado. Detrás de esas emociones hay una creencia tóxica: si yo hago X, el mundo debería responder con Y. Pero la realidad es tosuda: nadie tiene el poder de garantizar resultados. Puedes prepararte para una entrevista de trabajo, pero no forzar que te contraten. Puedes ser amable con alguien, pero no exigir que te corresponda. El estoicismo no te dice que renuncies a tus metas, sino que te enfoques en lo que sí puedes hacer, actuar con integridad, prepararte bien y soltar la necesidad de que todo ocurra como tú quieres. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Porque vivimos en una cultura que glorifica el control. Nos venden la idea de que con pensamiento positivo o técnicas de productividad podremos moldear el universo a nuestro antojo. Pero esa mentalidad tiene un costo oculto: nos hace frágiles. Cuando algo escapa a nuestro control, y siempre lo hará, nos sentimos fracasados. En cambio, los estoicos proponen una alternativa: fortalecer tu mente interna. Imagina que eres un capitán en medio de una tormenta. No puedes controlar el viento, pero sí ajustar las velas. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Empieza con un ejercicio diario. Cada mañana, escribe 2 columnas.
En la primera, anota lo que quieres lograr hoy, tu esfuerzo. En la segunda, lo que no depende de ti, el resultado. Por ejemplo, columna 1, voy a enviar 10 CVs con dedicación. Columna 2, que me llamen para una entrevista. Este simple acto entrena tu cerebro para distinguir entre acción, tu territorio, y resultado, el territorio ajeno. Con el tiempo, reduces la frustración y aumentas la sensación de autonomía, porque tu valor ya no depende de factores externos. Un error común es confundir aceptar lo incontrolable con pasividad. Todo lo contrario, los estoicos eran personas de acción. Marco Aurelio, emperador de Roma, dirigía un imperio mientras escribía en sus meditaciones: no esperes que los eventos sigan tus deseos, desea que los eventos sigan su curso, y vivirás en paz. Es decir, haz todo lo posible por influir en tu entorno, pero sin aferrarte al desenlace. Si llueve durante tu picnic, no maldigas las nubes, ríete, improvisa bajo un árbol y disfruta del momento. Para terminar, pregúntate hoy: ¿en qué estoy gastando energía que no está bajo mi control? ¿En la política? ¿En los errores del pasado? ¿En lo que piensan de ti? Cada vez que detectes esa tensión, recuerda las palabras de Epicteto: la felicidad no consiste en desear que las cosas sucedan como quieres, sino en querer que sucedan como suceden. Tu poder no está en cambiar el mundo, sino en elegir cómo navegarlo. Esa es la verdadera libertad. Acción práctica: esta semana, cuando algo no salga como esperas, repite en voz alta: esto no depende de mí. Me enfocaré en lo que sí puedo hacer. Verás cómo el estrés pierde fuerza y tu paz mental gana terreno. Lección 2. Todo lo que amas es temporal, incluso tú. Piensa en la última vez que disfrutaste algo profundamente: una conversación con un ser querido, un viaje inolvidable o un logro personal. Ahora recuerda, ese momento ya no existe. La vida es una sucesión de instantes que se desvanecen, como olas en el mar. Los estoicos no usaban esta idea para deprimirnos, sino para recordarnos algo crucial: abrazar la fugacidad nos libera del miedo a perder y nos enseña a vivir con intensidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. No era una amenaza, sino una invitación. Imagina que alguien te regala una rosa y te advierte: se marchitará en 3 días. ¿La cuidarías con más atención? ¿Apreciarías su aroma cada mañana? Así funciona el memento mori: recuerda que morirás, una práctica estoica que nos impulsa a valorar lo que tenemos, antes de que desaparezca. El problema no es que las cosas terminen, sino que vivimos como si fueran eternas. Nos aferramos a relaciones, posesiones o incluso a nuestra juventud, creyendo que podemos congelar el tiempo. Pero la resistencia a aceptar el cambio es la raíz del sufrimiento. Ejemplo: una persona que evita amar por miedo al rechazo o al final inevitable. Los estoicos proponen lo opuesto: ama sabiendo que todo es prestado. No es pesimismo, es realismo consciente. ¿Cómo nos afecta negar esta verdad? Imagina a alguien que acumula riqueza pensando que le dará seguridad perpetua. Un día, una crisis económica lo borra todo. Si su identidad dependía de ese dinero, el golpe será devastador. En cambio, si entiende que los recursos son herramientas temporales, no extensiones de su valor, podrá adaptarse. La clave está en diferenciar entre tener y ser. Tus relaciones, tu trabajo o tu salud pueden cambiar, pero tu capacidad para elegir cómo responder ante ello, esa permanece. Para aplicar esto, los estoicos sugerían un ejercicio radical: visualizar la pérdida antes de que ocurra. Séneca decía: mientras vivas, piensa que incluso lo que posees ahora podría no ser tuyo mañana. No se trata de anticipar tragedias, sino de quitarle poder al miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a perder tu empleo, pregúntate: ¿qué harías si sucediera? Planificar mentalmente te quita la carga emocional y te recuerda que, pase lo que pase, tú seguirás teniendo opciones. Un error común es confundir la aceptación de la impermanencia con la indiferencia. Si nada dura,
¿para qué esforzarme?, podrías pensar. Pero los estoicos jamás promovieron la apatía. Al contrario, sabían que, precisamente porque el tiempo es limitado, cada acción cuenta. Epicteto, siendo esclavo, no se resignó a su condición, pero tampoco desperdició su vida lamentándose. Usó su circunstancia para cultivar una mente libre. La temporalidad no anula el significado, lo intensifica. Practica esto hoy, elige una cosa o persona que ames, tu pareja, tu salud, un proyecto, y dedica 5 minutos a contemplar activamente su valor. Imagina que es la última vez que lo disfrutas. ¿Qué detalles notas ahora que antes pasaban desapercibidos? Este ejercicio no es macabro, es un antídoto contra la rutina y la ingratitud. Como decía el poeta Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Acción práctica: cada noche, antes de dormir, escribe una cosa que apreciaste ese día y que sabes que no durará para siempre. Puede ser tan simple como el café de la mañana o una llamada con un amigo. Con el tiempo, entrenarás tu mente para encontrar belleza en lo efímero, y vivirás con menos arrepentimientos. Porque, como diría Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La muerte no roba la vida, la pereza, sí. Lección 3. Los obstáculos son el camino. Imagina que vas caminando y tropiezas con una piedra en tu camino. Tu primer impulso es maldecirla, patearla o culpar al universo por ponerla ahí. Pero ¿y si esa piedra no fuera un enemigo, sino un maestro? Los estoicos creían que los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. Cada dificultad es una oportunidad para practicar virtudes como la resiliencia, la creatividad o la paciencia. Marco Aurelio, quien gobernó Roma en tiempos de guerras y plagas, escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Es decir, no existe progreso sin resistencia. Piensa en un músculo, solo se fortalece cuando lucha contra el peso. De la misma forma, tu carácter se define no por lo que evitas, sino por cómo enfrentas lo inevitable. Tomemos un ejemplo histórico: Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. En lugar de dejarse consumir por el resentimiento, usó ese tiempo para estudiar, dialogar con sus captores y planificar un futuro sin odio. ¿El resultado? Su mayor obstáculo se convirtió en la plataforma que lo llevó a cambiar un país. Los estoicos dirían que Mandela entendió una verdad clave: no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello. ¿Por qué nos cuesta verlo así? Porque culturalmente nos han enseñado que el éxito es una línea recta. Cuando surge un problema, lo interpretamos como una señal de que algo está mal. Pero los estoicos proponen un cambio de mentalidad: los obstáculos son información. ¿Te despidieron? Es una señal para reevaluar tu carrera. ¿Una relación terminó? Es una invitación a crecer. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Un error común es creer que primero debemos eliminar los problemas para ser felices. Cuando resuelva X, entonces podré. Pero la vida nunca estará libre de desafíos. En lugar de esperar un mundo perfecto, los estoicos sugieren practicar la alquimia mental, convertir el plomo de las dificultades en el oro de la sabiduría. Por ejemplo, si te critican injustamente, en lugar de ofenderte, usa eso para examinar si hay algo útil en la crítica o para practicar la ecuanimidad. ¿Cómo entrenar esta habilidad? Empieza con un ejercicio simple: cada vez que enfrentes un obstáculo, hazte 3 preguntas estoicas. ¿Qué parte de esto está bajo mi control? ¿Qué virtud puedo practicar aquí? Ejemplo: paciencia, coraje, humildad. ¿Cómo podría esto beneficiarme a largo plazo? Este método te saca del modo víctima y te coloca en el modo estratega. Para profundizar, estudia casos de personas que transformaron fracasos en triunfos. Thomas Edison dijo sobre sus 1000 intentos fallidos para crear la bombilla: no fracasé. Descubrí 1000 formas de no hacerla. Los estoicos no niegan el dolor, pero eligen enfocarse en la lección sobre la queja.
Como escribió Séneca, un barco anclado está seguro, pero no para eso se construyen los barcos. Acción práctica. Esta semana, identifica un obstáculo pequeño que estés evitando, una conversación difícil, un proyecto postergado, y enfréntalo aplicando las 3 preguntas estoicas. Luego, reflexiona, ¿qué aprendiste sobre ti mismo? La próxima vez que algo se interponga en tu camino, recuerda, la piedra que tropiezas hoy puede ser el escalón que te eleve mañana. Lección 4. El sufrimiento es opcional. Imagina que te clavas una espina en el pie. El dolor es físico, agudo e inmediato. Pero horas después, cuando la herida ya está curada, sigues recordando el incidente con rabia, repitiendo mentalmente, ¿por qué no miré donde pisaba? Ese remordimiento persistente no es el dolor original, es sufrimiento autoinfligido. Los estoicos distinguían entre dolor inevitable y sufrimiento opcional y enseñaban que gran parte de nuestro malestar nace no de los hechos, sino de nuestra resistencia a aceptarlos. Epicteto, quien vivió como esclavo antes de ser filósofo, lo resumió así: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Un ejemplo moderno: 2 personas pierden su trabajo. La primera piensa, es el fin, nunca recuperaré esto, y cae en depresión. La segunda reflexiona, es difícil, pero ahora puedo explorar nuevas oportunidades. Ambas sienten dolor por la pérdida, pero solo una elige amplificarlo con su narrativa interna. ¿Por qué insistimos en sufrir más de lo necesario? Porque confundimos sentir con pensar. El dolor emocional, como la tristeza o el miedo, es natural y pasajero. El sufrimiento surge cuando le añadimos capas de interpretación: esto no debería pasarme, soy un fracasado, nunca cambiará. Los estoicos llamaban a esto asentimiento, dar permiso a los pensamientos catastróficos para que dominen nuestra mente. La buena noticia es que, como todo hábito, este puede romperse. Un ejercicio práctico para empezar es el diario de disociación. Cada vez que sientas angustia, escribe 2 columnas. En la primera, describe el hecho objetivo, ejemplo, mi pareja terminó conmigo. En la segunda, anota el relato mental que has creado, ejemplo, nadie me amará jamás. Verás que el sufrimiento no está en la columna 1, sino en la 2. Los estoicos no niegan la realidad, pero nos enseñan a no convertir los eventos en identidades. Un error común es creer que aceptar el dolor significa reprimirlo. Todo lo contrario, los estoicos promovían enfrentar las emociones con honestidad, pero sin dramatismo. Séneca, al consolar a un amigo por la muerte de su hijo, escribió, las lágrimas corren, pero la mente permanece serena. Es decir, permítete sentir, pero no dejes que el sentimiento te defina. ¿Cómo lograrlo? Practica observar tus emociones como un testigo, no como un juez. Imagina que son olas en el mar, aparecen, rompen y se retiran, pero tú no eres el océano. También es clave cuestionar las creencias que alimentan el sufrimiento. Por ejemplo, si alguien te ignora en una reunión, podrías pensar, me desprecia. Pero un estoico se preguntaría, ¿qué evidencia tengo de eso? ¿Podría ser que está distraído o tiene un problema personal? Este enfoque no es ingenuo, es rigor mental para evitar conclusiones tóxicas. Marco Aurelio decía, elimina la opinión y eliminarás el me han dañado. Para aplicar esto en situaciones críticas, usa la técnica del pause and question. Cuando sientas que el sufrimiento crece, detente físicamente, si es posible, respira profundamente y hazte. ¿Estoy sufriendo por lo que pasó o por lo que estoy imaginando? Este simple espacio entre estímulo y respuesta es donde reside tu libertad. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, lo expresó así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. Acción práctica: durante los próximos 7 días, lleva un registro de las veces que caes en el sufrimiento innecesario. Anota la situación, tu pensamiento dominante y cómo podrías reformularlo. Por ejemplo, situación, un amigo olvidó mi cumpleaños. Pensamiento, no le importo.
Reformulación, quizá estaba ocupado, puedo hablar con él para aclararlo. Con el tiempo, entrenarás tu mente para reducir el sufrimiento y recuperar el control de tu paz interior. Porque, como diría Epicteto, no son las cosas las que nos hacen sufrir, sino lo que decidimos creer sobre ellas. Lección 5. El presente es tu único territorio. Imagina que estás en una habitación con dos ventanas. Por una vez un paisaje hermoso, el sol brillando, árboles verdes y un río serpenteando. Por la otra, solo hay una pared gris. Ahora imagina que pasas todo el día mirando la pared, lamentándote por no poder ver el paisaje. ¿Suena absurdo? Pues así vivimos muchas veces, atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro, ignorando el único momento que realmente existe, el presente. Los estoicos entendían que el tiempo es una ilusión mental. Marco Aurelio escribió, no puedes perder ni el pasado ni el futuro, porque no los tienes. Lo único que pierdes es el presente. El pasado ya ocurrió y el futuro es incierto, pero el presente es el único espacio donde puedes actuar, decidir y vivir. Sin embargo, nuestra mente tiende a vagar, nos arrepentimos de lo que hicimos ayer o nos preocupamos por lo que podría pasar mañana, mientras el ahora se nos escapa entre los dedos. ¿Por qué nos cuesta tanto habitar el presente? Porque vivimos en una cultura que nos premia por planificar, recordar y anticipar. Pero, como decía Séneca, el futuro nos tortura y el pasado nos encadena. Por eso no vemos lo que tenemos delante. Un ejemplo común es la ansiedad laboral. Pasamos horas imaginando escenarios catastróficos, y si me despiden, o reviviendo errores, debí haber hecho más, mientras descuidamos las tareas que están frente a nosotros. El resultado es agotamiento mental y una sensación de vacío, porque nunca estamos realmente donde estamos. Los estoicos proponían una solución práctica, anclarse en el aquí y ahora. No se trata de negar el pasado o el futuro, sino de reconocer que solo el presente está bajo tu control. Epicteto decía, limítate al presente. ¿Cómo hacerlo? Un ejercicio sencillo es la práctica de los 5 sentidos. Cuando sientas que tu mente divaga, detente y observa. ¿Qué ves, escuchas, hueles, saboreas y tocas en este instante? Este acto de atención plena te devuelve al momento actual y rompe el ciclo de la rumiación mental. Un error común es confundir vivir el presente con ser imprudente. Los estoicos no promovían la impulsividad, sino la conciencia activa. Por ejemplo, planificar un proyecto es útil, pero obsesionarse con los resultados futuros no lo es. La clave está en enfocarte en el proceso, no en el desenlace. Marco Aurelio lo expresó así, no te distraigas. Sé dueño de ti mismo. Mira las cosas como son, preguntándote, ¿qué es esto? ¿Qué lo compone? Para profundizar en esta práctica, puedes usar la técnica del punto de enfoque. Elige una actividad cotidiana, lavar los platos, caminar, comer, y hazla con total atención. Nota la textura del jabón, el sonido del agua, el sabor de cada bocado. Al principio, tu mente intentará escaparse, pero con el tiempo, entrenarás tu capacidad de estar presente. Como decía el filósofo Lao Tse, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Un ejemplo moderno de esto es el concepto de flow, flujo, estudiado por el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi. Cuando estás completamente inmerso en una actividad, pintar, escribir, hacer deporte, el tiempo parece detenerse. No piensas en el pasado ni en el futuro, solo existes en el ahora. Los estoicos dirían que ese estado no es casualidad, sino el resultado de enfocar tu energía en lo que estás haciendo, no en lo que podría pasar. Acción práctica. Esta semana, dedica 10 minutos al día a una actividad sin distracciones. Apaga el teléfono, cierra los ojos si es necesario y concéntrate en lo que estás haciendo. Puede ser algo tan simple como tomar un café o escuchar a un ser querido. Después, reflexiona, ¿cómo te sientes cuando estás completamente presente?
Con el tiempo, descubrirás que el presente no es un lugar al que llegar, sino una decisión que tomar. Como escribió Marco Aurelio, no desperdicies lo que queda de tu vida imaginando cómo sería si no fuera por esto o aquello. En lugar de eso, toma lo que tienes y hazlo significativo. Lección 6. Tu mente es tu peor enemigo o tu mejor aliado. Imagina que estás en una habitación oscura y escuchas un ruido extraño. Tu mente inmediatamente imagina lo peor, un intruso, un monstruo, un peligro inminente. Pero cuando enciendes la luz, descubres que solo era el viento moviendo una cortina. Este es un ejemplo simple de cómo nuestra mente puede distorsionar la realidad, convirtiendo lo ordinario en amenazante. Los estoicos sabían que gran parte de nuestro sufrimiento no viene del mundo exterior, sino de las historias que nos contamos sobre él. Epicteto, el filósofo esclavo, lo resumió así: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Piensa en una situación reciente que te haya causado ansiedad. Quizá fue una discusión, un error en el trabajo o una crítica. Ahora pregúntate, ¿fue el evento en sí lo que te afectó, o la interpretación que hiciste de él? Los estoicos enseñaban que nuestra mente es como un filtro, puede amplificar los problemas o ayudarnos a ver soluciones. ¿Por qué nuestra mente tiende a lo negativo? Por una razón evolutiva, durante miles de años, sobrevivió quien anticipaba peligros. Pero en el mundo moderno, ese mecanismo se vuelve contraproducente. Por ejemplo, si tu jefe no te saluda un día, tu mente podría saltar a conclusiones catastróficas: está enojado conmigo, voy a perder mi trabajo. Los estoicos llamaban a esto proyección mental y proponían un antídoto: rigor lógico. Antes de aceptar una interpretación, pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? Un ejercicio práctico para entrenar esta habilidad es el diario de pensamientos. Cada vez que sientas ansiedad o frustración, escribe la situación, el pensamiento automático que surgió y una interpretación alternativa. Por ejemplo, situación: un amigo no responde a mi mensaje. Pensamiento automático: está enojado conmigo. Interpretación alternativa: quizá está ocupado o no ha visto el mensaje. Este simple acto te ayuda a romper el ciclo de pensamientos negativos y a recuperar el control de tu mente. Un error común es creer que no podemos controlar nuestros pensamientos. Los estoicos no decían que fuera fácil, pero insistían en que es posible entrenar la mente para ser más objetiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No se trata de reprimir emociones, sino de cuestionar las narrativas que las alimentan. Por ejemplo, en lugar de decir soy un fracasado, podrías reformularlo como cometí un error, pero puedo aprender de él. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del distanciamiento cognitivo. Imagina que tus pensamientos son como nubes en el cielo. No intentes controlarlas, simplemente obsérvalas pasar. Si surge un pensamiento negativo, no lo juzgues ni lo sigas. Pregúntate, ¿este pensamiento me está ayudando o perjudicando? Como decía Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Un ejemplo moderno de esto es la terapia cognitivo-conductual, TCC, que se basa en principios estoicos. La TCC enseña que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. Si cambias la forma en que piensas, puedes cambiar cómo te sientes y actúas. Los estoicos no tenían psicólogos, pero entendían esta conexión profundamente. Acción práctica: esta semana, elige un pensamiento recurrente que te cause malestar. Ejemplo: nunca seré lo suficientemente bueno. Cada vez que aparezca, escribe 3 evidencias que lo contradigan. Ejemplo: he superado desafíos antes, tengo personas que me apoyan. Con el tiempo, entrenarás tu mente para ser más compasiva y objetiva. Porque, como diría Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Lección 7. Ama tu destino, amor fati. Imagina que estás en un viaje y,
de repente, tu tren se detiene por una falla mecánica. Puedes elegir entre dos actitudes, maldecir tu mala suerte y pasar horas frustrado, o aceptar la situación y usar ese tiempo para leer, reflexionar o conversar con alguien. Los estoicos llamaban a esta segunda actitud amor fati, amor al destino, y la consideraban una de las claves para vivir con serenidad y propósito. El concepto de amor fati fue popularizado por el filósofo Friedrich Nietzsche, pero sus raíces son estoicas. Epicteto decía, no busques que los eventos ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y vivirás en paz. Esto no significa resignación pasiva, sino aceptación activa, abrazar lo que la vida te trae, incluso lo difícil, y encontrar en ello una oportunidad para crecer. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo que no podemos cambiar? Porque vivimos en una cultura que glorifica el control y la perfección. Cuando las cosas no salen como esperamos, nos sentimos traicionados por la vida. Pero los estoicos proponían un cambio de perspectiva. Cada evento, positivo o negativo, es una pieza necesaria en el rompecabezas de tu vida. Un fracaso puede enseñarte resiliencia, una pérdida puede mostrarte lo que realmente valoras, y un obstáculo puede impulsarte a ser más creativo. Un ejemplo histórico de amor fati es la vida de Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto. En medio del horror de los campos de concentración, Frankl descubrió que, aunque no podía controlar su situación, sí podía elegir su actitud ante ella. Escribió, cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta idea es el núcleo del amor fati, transformar la adversidad en crecimiento. ¿Cómo aplicar esto en la vida cotidiana? Empieza con un ejercicio simple. Cada vez que algo no salga como esperas, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Por ejemplo, si pierdes un vuelo, en lugar de enfurecerte, usa ese tiempo para planificar o descansar. Si un proyecto fracasa, reflexiona sobre las lecciones que te deja. Los estoicos no niegan el dolor, pero eligen enfocarse en el significado sobre la queja. Un error común es confundir el amor fati con la pasividad. Los estoicos no decían que debías quedarte de brazos cruzados ante la injusticia o el sufrimiento evitable. Al contrario, promovían la acción, pero con una mentalidad diferente. Haz todo lo posible por mejorar tu situación, pero si no funciona, acéptalo con gracia. Marco Aurelio lo expresó así, el obstáculo se convierte en el camino. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del reenfoque positivo. Elige un evento reciente que te haya causado frustración y escribe 3 formas en que podría beneficiarte a largo plazo. Por ejemplo, situación, perder un trabajo. Beneficios posibles, ahora tengo tiempo para explorar nuevas oportunidades, puedo reevaluar mis metas profesionales, aprendí a manejar la incertidumbre. Este ejercicio no elimina el dolor, pero te ayuda a ver más allá de él. Acción práctica. Esta semana, identifica una situación que no puedes cambiar, un error pasado, una decisión de alguien más, y practica el amor fati. Repite en voz alta, esto es lo que la vida me ha dado. ¿Cómo puedo usarlo para crecer? Con el tiempo, descubrirás que aceptar el destino no es rendirse, sino encontrar fuerza en lo inevitable. Como escribió Séneca, el hombre sabio no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. Lección 8. La muerte no es el enemigo. Imagina que tienes un reloj de arena en tus manos. Cada grano que cae representa un momento de tu vida que no volverá. ¿Te sentirías abrumado o motivado? Los estoicos usaban la idea de la muerte no para asustarnos, sino para recordarnos algo esencial: la finitud es lo que da valor al tiempo. Marco Aurelio escribía, no actúes como si fueras a vivir 1000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. La práctica del memento mori, recuerda que morirás, no es macabra, es una herramienta para vivir con propósito. Imagina que hoy fuera tu último día. ¿Qué harías diferente? ¿A quién llamarías? ¿Qué dejarías de postergar? Los estoicos no promovían el miedo a la muerte, sino la conciencia de que la vida es un regalo limitado.
Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Porque vivimos en una cultura que la evita, la oculta o la disfraza. Pero negar la muerte no nos hace inmortales, solo nos distrae de lo que realmente importa. Los estoicos proponían enfrentarla de frente, no como una amenaza, sino como una maestra que nos enseña a priorizar. Por ejemplo, si supieras que solo te quedan 5 años de vida, ¿seguirías trabajando en un empleo que no te apasiona? ¿O dedicarías más tiempo a tus seres queridos? Un ejercicio práctico para integrar esta lección es el diario de la mortalidad. Cada noche, antes de dormir, escribe una cosa que hiciste ese día y que no harías si supieras que es tu último día. También anota algo que postergaste y que te arrepentirías de no hacer. Este simple acto te ayuda a alinear tus acciones con tus valores y a vivir con menos arrepentimientos. Un error común es pensar que reflexionar sobre la muerte nos hará deprimidos o pesimistas. Pero los estoicos descubrieron lo contrario, recordar la finitud nos libera de trivialidades. Por ejemplo, si alguien te insulta, ¿realmente importará en tu lecho de muerte? Epicteto decía, la muerte no es terrible, lo terrible es morir sin haber vivido. La muerte no roba la vida, la pereza, sí. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del contraste mental, imagina 2 escenarios. En el primero, vives como si fueras inmortal, postergando tus sueños y desperdiciando tiempo en cosas sin sentido. En el segundo, vives con la conciencia de que tu tiempo es limitado, enfocándote en lo que realmente importa. ¿Cuál te acerca a la vida que quieres? Como escribió Marco Aurelio, podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Un ejemplo moderno de esta filosofía es Steve Jobs, quien, tras ser diagnosticado con cáncer, dijo, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar grandes decisiones. La muerte no lo paralizó, lo impulsó a crear, innovar y vivir con intensidad. Los estoicos dirían que Jobs entendió una verdad profunda, la muerte no es el final de la vida, sino su guía. Acción práctica, esta semana, dedica 5 minutos al día a reflexionar sobre tu mortalidad. Puedes usar una frase como, hoy podría ser mi último día. ¿Estoy viviendo como quiero? Luego, toma una acción alineada con esa reflexión, llama a un ser querido, inicia ese proyecto que postergas o simplemente disfruta un momento de silencio. Porque, como diría Séneca, no esperes a que sea demasiado tarde para vivir. La vida es ahora. Lección 9. La autodisciplina es libertad. Imagina que tienes un caballo salvaje. Si lo dejas correr sin control, puede llevarte a lugares peligrosos o agotarse antes de tiempo. Pero si lo domas y lo guías, se convierte en una herramienta poderosa que te lleva donde quieres ir. Así funciona la mente humana, sin disciplina, somos esclavos de nuestros impulsos, con ella, ganamos la libertad de elegir cómo vivir. Los estoicos entendían que la autodisciplina no es una restricción, sino una forma de liberarnos de las cadenas de la comodidad y el deseo desenfrenado. Epicteto, quien vivió como esclavo antes de ser filósofo, lo expresó así, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Piensa en un hábito que sabes que no te beneficia, procrastinar, comer en exceso, gastar dinero impulsivamente. Cada vez que cedemos a esos impulsos, perdemos un poco de nuestra libertad. En cambio, cuando practicamos la autodisciplina, tomamos el control de nuestras acciones y, por lo tanto, de nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto ser disciplinados? Porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones diseñadas para debilitar nuestra voluntad, redes sociales, comida rápida, compras impulsivas. Los estoicos no negaban los placeres, pero nos recordaban que el exceso nos esclaviza. Séneca decía, es la naturaleza del deseo no satisfacerse nunca. Si siempre cedemos a lo que queremos en el momento, nunca alcanzaremos lo que realmente deseamos a largo plazo. Un ejercicio práctico para fortalecer la autodisciplina es el entrenamiento de la voluntad. Elige una actividad pequeña pero incómoda, como ducharte con agua fría.
Levantarte 15 minutos antes o evitar el teléfono por una hora, y hazla diariamente. No porque sea divertido, sino porque te entrena para decir no a los impulsos y sí a tus metas. Como escribió Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Un error común es confundir la autodisciplina con la represión. Los estoicos no promovían una vida austera sin disfrute, sino un equilibrio consciente. Por ejemplo, disfrutar de una comida deliciosa está bien, pero hacerlo todos los días sin control puede dañar tu salud. La clave está en preguntarte, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me aleja de ella? La autodisciplina no es negación, es alinear tus acciones con tus valores. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del contraste de consecuencias. Cada vez que enfrentes una tentación, imagina dos escenarios. En el primero, cedes al impulso, ejemplo, ver una serie en lugar de trabajar. En el segundo, practicas la autodisciplina, ejemplo, terminar tu tarea y luego ver un episodio como recompensa. ¿Cuál te acerca a tus metas a largo plazo? Como decía Epicteto, primero di que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Un ejemplo moderno de esto es el concepto de gratificación diferida, estudiado por el psicólogo Walter Mischel. En sus experimentos, los niños que resistían la tentación de comer un malvavisco inmediatamente para recibir dos después, demostraban mayor éxito en la vida adulta. Los estoicos dirían que esos niños entendieron una verdad clave: la autodisciplina es la capacidad de sacrificar lo que quieres ahora por lo que quieres más. Acción práctica. Esta semana, elige un hábito que quieras cambiar, ejemplo, reducir el tiempo en redes sociales, y establece una regla clara, ejemplo, no usar el teléfono durante las comidas. Cada vez que sientas la tentación, recuerda tu meta a largo plazo y repite, la autodisciplina es mi libertad. Con el tiempo, descubrirás que dominar tus impulsos no es una carga, sino la llave para vivir con propósito y paz interior. Como escribió Séneca, el hombre que domina sus deseos es verdaderamente libre. Lección 10. No hables de filosofía. Vívela. Imagina a alguien que lee decenas de libros sobre fitness, sigue a los mejores entrenadores en redes sociales y habla constantemente de la importancia del ejercicio, pero nunca va al gimnasio. ¿Dirías que esa persona está en forma? Por supuesto que no. Lo mismo ocurre con el estoicismo, no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces. Los estoicos no eran filósofos de salón, eran personas de acción que usaban sus enseñanzas para vivir mejor. Epicteto, quien enseñaba a sus estudiantes en la antigua Grecia, lo resumió así: si quieres ser bueno, primero cree que eres malo. Es decir, reconoce que el conocimiento sin aplicación es inútil. No importa cuántas citas de Marco Aurelio memorices o cuántos videos sobre estoicismo veas, si no pones en práctica esas ideas, solo estás acumulando información, no transformando tu vida. ¿Por qué nos cuesta tanto pasar de la teoría a la acción? Porque es más cómodo quedarse en el mundo de las ideas que enfrentar el desafío de cambiar. Leer sobre la paciencia es fácil, practicarla cuando alguien te irrita es otra cosa. Los estoicos proponían un enfoque diferente, la filosofía como un entrenamiento diario. Como escribió Séneca, la sabiduría sin aplicar es como un libro guardado en un cajón. Un ejercicio práctico para empezar es el diario de acciones estoicas. Cada noche, escribe una situación del día en la que pudiste aplicar una enseñanza estoica. Por ejemplo, situación: un compañero de trabajo me criticó. Acción estoica: respiré profundamente, escuché sin interrumpir y respondí con calma. Este simple acto te ayuda a reflexionar sobre tu progreso y a identificar áreas de mejora. Un error común es pensar que la filosofía es solo para momentos de crisis. Los estoicos enseñaban que la práctica constante es lo que nos prepara para los desafíos grandes. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, escribía sus reflexiones cada mañana para recordarse cómo quería vivir. No esperaba a que surgiera un problema, se entrenaba todos los días. Como decía, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja.
Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del desafío estoico semanal. Cada semana, elige una virtud estoica, por ejemplo, paciencia, coraje, humildad, y enfócate en aplicarla en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si eliges la paciencia, practica esperar en una fila sin quejarte o escuchar a alguien sin interrumpir. Los estoicos no buscaban la perfección, sino el progreso constante. Un ejemplo moderno de esto es el concepto de microhábitos, popularizado por autores como James Clear. Pequeñas acciones repetidas diariamente tienen un impacto mayor que grandes esfuerzos esporádicos. Los estoicos dirían que cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad para vivir según tus principios. Acción práctica. Esta semana, elige una enseñanza estoica que resuene contigo, por ejemplo, la dicotomía del control o el amor fati, y comprométete a aplicarla en al menos 3 situaciones. Al final de la semana, reflexiona, ¿cómo cambió tu perspectiva o tu comportamiento? Porque, como diría Epicteto, no expliques tu filosofía. Encárnala. La verdadera sabiduría no está en lo que dices, sino en lo que haces. Lección 11. La gratitud es el antídoto contra el descontento. Imagina que tienes un tesoro en tu casa, pero lo ignoras porque estás demasiado ocupado buscando uno nuevo. Así vivimos muchas veces, damos por sentado lo que tenemos y nos enfocamos en lo que nos falta. Los estoicos entendían que esta mentalidad es una fuente constante de insatisfacción y proponían un antídoto poderoso, la gratitud. No como un gesto superficial, sino como una práctica profunda que transforma nuestra forma de ver el mundo. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, comenzaba cada día recordándose a sí mismo las cosas por las que estaba agradecido. No eran grandes logros o posesiones, sino detalles simples, la salud, la compañía de sus seres queridos, la oportunidad de aprender. Este ejercicio no era un ritual vacío, era una forma de cultivar la humildad y la conciencia del presente. Como escribió, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. ¿Por qué nos cuesta tanto sentir gratitud? Porque nuestra mente está programada para enfocarse en lo negativo. Este sesgo, conocido como negatividad innata, nos ayudó a sobrevivir como especie, pero en el mundo moderno nos lleva a subestimar lo bueno y exagerar lo malo. Los estoicos proponían contrarrestar este instinto con un acto consciente, mirar lo que tenemos, no lo que nos falta. Un ejercicio práctico para empezar es el diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes eventos, pueden ser detalles simples, como una comida deliciosa, una conversación significativa o un momento de paz. Este hábito no solo mejora tu estado de ánimo, sino que entrena tu mente para detectar lo positivo en medio del caos. Un error común es pensar que la gratitud es solo para momentos de abundancia. Los estoicos enseñaban que incluso en la adversidad hay razones para estar agradecidos. Por ejemplo, si pierdes tu empleo, puedes sentirte agradecido por las habilidades que has adquirido o por el tiempo que ahora tienes para reevaluar tus metas. Como decía Séneca, no es que tengamos poco, sino que deseamos demasiado. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del reenfoque gratificante. Cada vez que enfrentes una dificultad, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto, o qué tengo ahora que antes no tenía? Por ejemplo, si te enfermas, en lugar de quejarte, agradece por el acceso a atención médica o por el apoyo de tus seres queridos. Los estoicos no negaban el dolor, pero elegían enfocarse en las oportunidades sobre las pérdidas. Un ejemplo moderno de esto es la investigación en psicología positiva, que ha demostrado que la gratitud reduce el estrés, mejora las relaciones y aumenta la resiliencia. Los estoicos dirían que esto no es casualidad. Cuando agradecemos, reconocemos que no estamos solos y que la vida, a pesar de sus desafíos, está llena de regalos. Acción práctica. Esta semana, dedica 5 minutos al día a practicar la gratitud. Puedes hacerlo escribiendo en un diario, compartiendo tus agradecimientos con alguien o simplemente reflexionando en silencio.
con el tiempo, descubrirás que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una forma de vida. Como escribió Epicteto, no busques que las cosas ocurran como quieres, sino agradece que ocurran como ocurren. La gratitud no cambia el mundo, pero cambia cómo lo ves. Lección 12. La virtud es la única riqueza verdadera. Imagina que tienes todo el dinero del mundo, pero careces de integridad, compasión y sabiduría. ¿Te sentirías verdaderamente rico? Los estoicos creían que la riqueza material es efímera y externa, pero la virtud, entendida como la excelencia del carácter, es la única posesión que nadie puede quitarte y que siempre te acompañará. Marco Aurelio lo resumió así: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Para los estoicos, la virtud no era un concepto abstracto, sino una guía práctica para vivir. Se basaba en 4 pilares: sabiduría, discernir lo correcto; justicia, tratar a los demás con equidad; coraje, actuar con valentía ante el miedo; y templanza, moderar los deseos y emociones. Estas cualidades no solo te hacen mejor persona, sino que te protegen de las turbulencias de la vida. Como escribió Séneca, la virtud es la única libertad. ¿Por qué nos cuesta tanto valorar la virtud sobre lo material? Porque vivimos en una sociedad que mide el éxito en términos de posesiones, estatus y apariencias. Pero los estoicos nos recuerdan que las cosas externas son inestables, el dinero se pierde, la fama se desvanece y la salud puede fallar. En cambio, la virtud es un recurso interno que no depende de circunstancias externas. Epicteto, quien vivió como esclavo, decía: no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Un ejercicio práctico para cultivar la virtud es el examen diario. Cada noche, reflexiona sobre tu día y pregúntate: ¿actué con sabiduría, justicia, coraje y templanza? No se trata de juzgarte severamente, sino de identificar oportunidades para mejorar. Por ejemplo, si perdiste la paciencia con alguien, piensa cómo podrías responder con más templanza la próxima vez. Este hábito te ayuda a alinear tus acciones con tus valores. Un error común es pensar que la virtud es un destino lejano, algo que solo alcanzan los sabios o los santos. Los estoicos enseñaban que la virtud es un camino, no una meta. Cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad para practicarla. Por ejemplo, elegir ser honesto en una situación difícil o ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Como decía Marco Aurelio, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del modelo virtuoso. Elige a una persona que admires por su carácter, puede ser alguien que conoces o una figura histórica, y pregúntate: ¿qué haría esta persona en mi situación? Este ejercicio no se trata de imitar ciegamente, sino de inspirarte para actuar con integridad. Los estoicos no buscaban la perfección, sino el progreso constante. Un ejemplo moderno de esto es la vida de Nelson Mandela, quien, tras 27 años en prisión, eligió el perdón y la reconciliación en lugar del resentimiento. Su virtud no solo transformó su vida, sino la de todo un país. Los estoicos dirían que Mandela entendió una verdad profunda: la virtud no solo te beneficia a ti, sino que tiene un impacto en el mundo que te rodea. Acción práctica. Esta semana, elige una de las 4 virtudes estoicas: sabiduría, justicia, coraje o templanza, y enfócate en aplicarla en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si eliges el coraje, enfrenta una conversación difícil o toma una decisión que has estado postergando. Al final de la semana, reflexiona: ¿cómo te hizo sentir actuar con virtud? Porque, como diría Epicteto, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener un gran corazón. La virtud no es algo que tienes, es algo que vives. Lección 13. La simplicidad es la máxima sofisticación. Imagina que tu vida es una habitación llena de objetos, algunos útiles, otros innecesarios y muchos que ni siquiera recuerdas tener. ¿Te sentirías en paz o abrumado? Los estoicos creían que la simplicidad no es pobreza, sino claridad. Al eliminar lo superfluo, nos quedamos con lo esencial: tiempo,
energía y atención para lo que realmente importa. Como escribió Séneca, no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. En un mundo que nos incita a acumular posesiones, compromisos, información, la simplicidad se convierte en un acto de rebeldía. No se trata de vivir con lo mínimo, sino de elegir conscientemente que merece un lugar en tu vida. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, vivía con modestia y recordaba a menudo: cuánto tiempo gana el que no mira lo que dice, hace o piensa su vecino, sino solo lo que hace él mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto simplificar? Porque confundimos tener más con ser más. Creemos que acumular cosas, logros o relaciones nos hará felices, pero terminamos agotados y distraídos. Los estoicos proponían un enfoque diferente: menos es más cuando menos es suficiente. Epicteto, quien vivió con lo básico, decía: la libertad no se logra satisfaciendo los deseos, sino eliminándolos. Un ejercicio práctico para empezar es el inventario de lo esencial. Haz una lista de las áreas de tu vida, posesiones, relaciones, actividades, y pregúntate: ¿esto me aporta valor o solo ocupa espacio? Por ejemplo, ¿realmente necesitas 10 pares de zapatos o 20 horas de redes sociales a la semana? Este acto de reflexión no es fácil, pero te ayuda a identificar lo que realmente importa. Un error común es pensar que la simplicidad es aburrida o limitante. Los estoicos enseñaban que menos distracciones significan más profundidad. Por ejemplo, en lugar de tener decenas de amigos superficiales, cultiva unas pocas relaciones significativas. En lugar de llenar tu agenda con actividades triviales, dedica tiempo a lo que te apasiona. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del día minimalista. Elige un día a la semana para vivir con lo esencial. Desconéctate de las redes sociales, come comidas simples y dedica tiempo a actividades que te nutran: leer, caminar, conversar. Este ejercicio no es un castigo, sino una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa. Un ejemplo moderno de esto es el movimiento minimalista, liderado por figuras como Marie Kondo o Joshua Becker. Aunque no son estoicos, su mensaje resuena con la filosofía estoica: menos posesiones significan más libertad. Los estoicos dirían que el minimalismo no es solo un estilo de vida, sino una forma de recuperar el control sobre tu tiempo y tu atención. Acción práctica: esta semana, elige una área de tu vida para simplificar: tu armario, tu agenda, tus redes sociales, y elimina al menos 3 cosas que no te aporten valor. Luego, reflexiona: ¿cómo te sientes con menos? Con el tiempo, descubrirás que la simplicidad no es una pérdida, sino una ganancia de espacio, paz y claridad. Como escribió Marco Aurelio, muy poco es necesario para vivir una vida feliz: todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. La simplicidad no es tener poco, es necesitar menos. Lección 14. La comparación es el ladrón de la alegría. Imagina que estás corriendo una carrera, pero en lugar de mirar hacia adelante, no dejas de voltear a ver a los demás. ¿Avanzarías rápido o tropezarías constantemente? Así funciona la comparación: nos distrae de nuestro camino y nos hace sentir insuficientes. Los estoicos entendían que medir nuestra vida con la vara de los demás es una receta segura para la infelicidad. Como escribió Epicteto: si quieres mejorar, conténtate con ser considerado un tonto. En la era de las redes sociales, la comparación se ha vuelto casi inevitable. Vemos las vidas editadas de los demás, sus logros, sus viajes, sus relaciones, y nos preguntamos por qué la nuestra no es igual. Pero los estoicos nos recuerdan que cada persona tiene su propio camino, con sus propios desafíos y ritmos. Marco Aurelio lo expresó así: no desperdicies lo que queda de tu vida imaginando cómo sería si no fuera por esto o aquello. En lugar de eso, toma lo que tienes y hazlo significativo. ¿Por qué nos cuesta tanto evitar la comparación? Porque vivimos en una cultura que nos incita a competir y a buscar validación externa. Pero los estoicos proponían un enfoque diferente: competir solo contigo mismo. Séneca decía:
El hombre que se compara con los demás siempre será infeliz, porque siempre habrá alguien mejor o peor que él. La verdadera medida del éxito no es lo que otros tienen, sino cómo has crecido en relación con quien eras ayer. Un ejercicio práctico para empezar es el diario de progreso personal. Cada noche, escribe 3 cosas que hiciste mejor que el día anterior. No importa si son grandes o pequeñas, lo importante es reconocer tu propio avance. Por ejemplo, quizá hoy fuiste más paciente con tus hijos o terminaste una tarea que habías postergado. Este hábito te ayuda a enfocarte en tu camino, no en el de los demás. Un error común es pensar que la comparación puede motivarnos. A veces, sí nos impulsa a mejorar, pero el costo emocional suele ser alto: ansiedad, envidia, frustración. Los estoicos enseñaban que la motivación debe venir de dentro, no de la necesidad de superar a otros. Como decía Marco Aurelio, no te preocupes por lo que otros piensen de ti. Preocúpate por lo que piensas de ti mismo. Para profundizar en esta práctica, usa la técnica del círculo de influencia. Haz una lista de las cosas que están bajo tu control, tus pensamientos, tus acciones, tus hábitos, y otra de las que no, las opiniones de los demás, sus logros, sus posesiones. Luego, enfócate en lo primero y deja ir lo segundo. Este ejercicio no es fácil, pero te ayuda a recuperar el control sobre tu felicidad. Un ejemplo moderno de esto es la filosofía de compararse con uno mismo, promovida por psicólogos como Carl Rogers. Aunque no es estoico, su mensaje resuena con la idea de que la única competencia válida es la que tienes contigo mismo. Los estoicos dirían que, cuando dejas de mirar a los lados, puedes correr tu propia carrera con libertad y alegría. Acción práctica. Esta semana, cada vez que te encuentres comparándote con alguien, detente y pregúntate: ¿esto me acerca a mis metas o solo me distrae? Luego, enfócate en una acción que te ayude a avanzar en tu propio camino. Con el tiempo, descubrirás que la comparación no es motivación, es distracción. Como escribió Séneca, el hombre que se contenta con lo que tiene es verdaderamente rico. La alegría no está en ser mejor que otros, sino en ser la mejor versión de ti mismo.